Vinimos a Chengdu por esto. Pero no esperábamos encontrarnos esto. Una ciudad donde existen pandas gigantes, calles ancestrales llenas de vida y edificios que parecen construidos en otro planeta. Y durante las próximas horas vamos a intentar descubrir qué hace a Chengdu tan diferente del resto de China. Porque después de llegar acá empezamos a pensar que esta puede ser una de las ciudades más sorprendentes que visitamos hasta ahora. Quédate con nosotros que ya arranca. ¡Vamos! Muy buenos días, ahora sí vinimos a visitar a los pandas. Son las 7:30, nos levantamos muy temprano y estamos acá en el Panda Base o el Centro de Cría e Investigación de Chengdu. Solamente a 10 kilómetros de la ciudad. Inició en 1879 con solamente 6 pandas y hoy tiene la población más grande a nivel mundial. Nuestro primer panda del día y de la vida. ¿Encontramos el primer panda? No lo podemos creer. Y ahora para ver otra zona de los pandas hay que hacer cola. Pero no cola, o sea, miren lo que hay que hacer de cola. Realmente el tema de las colas es insoportable en China, es insoportable. Creo que llega al punto de ser ridículo. Miren. Entramos después de la cola y ¿qué encontramos? Más cola. Bueno, hicimos una cola de más de una hora y cuando llegamos el panda se dio vuelta. Un poco panda. Y allá atrás hay otro. No, de verdad. Bastante perezosos los pandas. Bueno, estamos entrando a la zona donde cuidan los pandas. Es la nursery de los pandas rojos. Bueno, se nos cruzó uno por el camino. Te voy a tirar un par de tips sobre los pandas que estuvimos leyendo acá adentro. Los pandas comen hasta 38 kilos de bambú todos los días. Y el tema de las manchas blancas y negras, en realidad es camuflaje. El blanco es para identificarse entre ellos, el negro es para intimidarse entre ellos. Las manchas negras en los ojos y en las orejas son técnicamente para intimidarse. Y hay científicos que dicen que evita problemas porque tienen una presencia tan fuerte como que evitan conflictos entre ellos. Y a la vez el panda prefiere el frío, no el calor. Por eso es blanco y negro, es para las sombras el negro y los blancos para camuflarse entre la nieve, porque suele estar en montañas nevadas. Entramos acá por la sur, que es la recomendación que teníamos, que era entrar por la South Gate, la puerta del sur. Dimos la vuelta, recorrimos esto estaba cerrado, así que fuimos a este nursery y este nursery, o sea que ahora estamos acá. Vamos a usar el servicio de bus para ir de acá hasta este, que vuelve a arrancar lo que son los pabellones de los pandas, porque esto es teatros y esto es todo comida. Capaz en el medio vamos a ver si encontramos algo para comer, que ya son casi las 12. Bueno, ya comimos, ahora es hora del postre. Y miren todos los helados que hay. You have a chocolate and coconut? Coconut and chocolate. Ok. Vanilla and chocolate. Vanilla chocolate. Heladitos de panda están 25 yuan, que son $4.50 o 3, que no está nada mal para estar acá adentro. Bueno, a ver qué onda esto, miren qué locura. Está buenísimo. Está bueno ese, a ver. Vainilla. Este tiene chocolate y coco. Buenísimo, están muy buenos. Otro Esas pequeño. orejitas, esos uy, ve esos dientes. Las manos tienen 6 dedos. Tienen 5 y después tienen uno más, un sobrehueso cerca del pulgar para agarrar bambú mejor y los ayuda a comer el bambú. Ay. Ese gordo. Bueno, este es el Real Kung Fu Panda. Adivinen cuánto nos salió.
Fue 55 yuanes a cada uno, lo cual son, ponele que 9, 8 americanos. O sea, a mí me parece que está súper bien el precio. Después tenés unos transportes, ellos te llevan como con unos minibuses en las zonas largas, que en realidad acabamos de caminar, no es nada, pero te cobran 30 yuanes el viaje. Pero igual me parece un excelente precio, súper económico y accesible para lo que ofrece. Tiene un montón de pabellones por todos lados, más las zonas al aire libre, que suelen ser las más famosas. Por eso dicen que es lo mejor empezar por el Southgate, por la puerta sur, así entras, ves los pabellones descampados y después vas recorriendo el resto de las áreas. Y para almorzar tienen el Reception Hall, o sea que si empiezan desde abajo pueden caminar hasta la zona celeste y tienen inclusive McDonald's allá adelante para comer algo seguro y rápido. Bueno, ahora estamos en la Star Nursery Pavilion, que es como es donde tienen a los bebecitos cuando nacen. Miren ese gordito de allá lo que es. Ella debe tener un año, ¿verdad? Sí, unos meses, pero todavía es chiquito. Y antes de ponerlos en los pabellones grandes, los tienen así en estos. Miren lo que es ese gordito, está expresando. Ahí están los jovencitos, miren otros 3 chiquitos, qué lindo que son. Pensar que este lugar se inauguró con solo 6 pandas. Los próximos pabellones que vamos a visitar, y estos empiezan a estar como en el noreste, son el Giant Moon y el River Moon, que son indoors, estos son adentro. Los hacen en interiores para poder hacerlos bien frío, ya que es una forma de copiar el clima que ellos prefieren. Ahora vamos a entrar a la Full Moon Pavilion y acá dice que es solo en el verano. Claro, porque en verano hace mucho calor, entonces los meten para poder regenerar áreas más frías, y si no, bien por la mañana tienen la Outdoor Playground. O sea que muchas veces mismo acá abajo veíamos, ahora les vamos a mostrar, acá abajo de los puentes hay un tipo todo lleno de árboles gigantes y se ve que los sueltan ahí para que hagan su vida más normal, digamos. Porque acá son fríos, pero claro, pobrecitos están en ambientes más chicos y más allá que sea fresco, capaz juegan un poco, pero no es lo mismo, ¿no? Acá hay otro gordo descansando. Qué manera de dormir. Se tiran en cualquier lado, ¿viste? Sí, se tiran donde sea, arriba de cualquier cosa. Miren las popis verdes de bambú. Ven, acá dice que allá está donde ellos juegan el Outdoor Playground, pero acá te pone un cartel y te dicen, debido al calor, están en las áreas de adentro. Y acá te pone Summer Only también. Este otro Exhibition Area es también solo para el verano. Y este sería el último, Mountain Moon, Montaña de la Luna. Y también lo mismo, solo está disponible en verano, en invierno solo están afuera. Vamos a ver qué trata. Leí que para facilitar reintegraciones al hábitat natural no les enseñan absolutamente nada de sociabilización, ni con humanos ni nada por el estilo. O sea, ellos son como son. ¿Por qué? Porque si por alguna razón se les diera por enseñar a interactuar o entrenarlos o alguna de esas cosas horrendas, después sería mucho más complejo reintegrarlos en la naturaleza. Me encanta. Me encanta que no sean sociales y no les importe nada. Bueno, y así estamos terminando nuestra visita, que fue increíble poder ver un panda así en vivo y en directo. Que la primera parte fue muy linda, la parte de los pandas rojos también es como un bosque enorme, está súper bueno. Los pandas se veían bastante contentos interactuando, los pandas rojos también por todos lados. Así que bueno, muy buena experiencia. Hay solamente 3 provincias de China donde todavía se los puede encontrar salvajes, y acá tiene la mayor población mundial de pandas. Así que bueno, nada, una experiencia muy interesante. Bueno, no está de más comentarles y decirles, por si se les ocurre venir y con tiempo lo pueden planear, hay una experiencia muy interesante, aunque salía como $150, no es barato. Es como un voluntariado que no solo no te pagan, sino que tenés que pagar para ayudar un día con los pandas. Es en el de Dujiayan, es la otra base panda que está también en Chengdu, y está un poco más lejos. Este que estamos ahora solo está a 10 kilómetros, el otro estaba bastante más lejos y tenés que reservar encima.
porque no es que puedes ir y decir, ay, quiero ayudar, o sea, no, posiblemente no puedas. Nosotros con unos meses habíamos querido hacerlo y ya no teníamos, no había más cupos y salían $250 además. Bueno gente, y ahora sí, nos despedimos del Panda Base y vamos a nuestro próximo spot. Pero mientras tanto, no se olviden de suscribirse, tocar la campanita e ir poniendo un like que nos ayuda un montón. Vamos al próximo spot, vamos. Vamos a ver extra noche. Bueno. Muy bien. Otra. Muy bien. Wow. Pero es enorme. Muy bien. Mirá, y viene con proyector. Para ver una película. No me muero. Miren el pedazo de vista. Muy bien. Estaba a $27-28 y con unos descuentos de trip por estar usando tanto nos terminó saliendo $5. Y estate atento que se viene el ebook de China para que planees tu viaje con toda la información que necesitas. Mirá qué buena onda, nos trajo fruta, una galletita como unos snacks tipo salados y el té con todo su jarrita para ponerlo acá. Después me dijo que de este te lo pasás a las tacitas para tomar. Entonces a este le vas agregando más agua con esta. Un espectáculo. Todo esto también tiene pileta. Muy bueno. Una súper buena pileta. También tiene como un gimnasio y ya vimos que tenía también cancha de tenis y de básquet. Ahora sí, bienvenidos a un spot increíble que les vamos a mostrar en este viaje a Chengdu, que es la Xinli Ancient Street, porque ancestral esta calle data de la dinastía Qing y se creó en el año 221 antes de Cristo. Tiene 2245 años. Imagínense la cantidad de gente que ya pasó por acá. Bueno, venden té, la bolsita sale 518 yuanes, unos 20 americanos, muñequitos, llaveritos, van desde los 40 yuanes la primera fila hasta los 100 yuanes la última. Y en la ciudad de los pandas obviamente no nos pueden faltar los souvenirs de este animalito tan hermoso. Venden también muchas joyas de plata. Y miren lo que encontramos. Este es un loco que te juega con el agua antes de dártelo. Ahora Pau va a probar la humillación pública. Dale, gorda. Bye bye. Okay, thank you. Bye. Durante el siglo III, en la dinastía Zhou, Xinli se convierte en el principal centro comercial y se le llama la primera calle del reinado Zhou. En 2004, la calle se restaura y se reforma para volver a darle vida, pero basándose en el estilo arquitectónico de la dinastía Qing para conservar todo este feel and look, digamos, que está tan bueno. Miren qué buena onda. Una de las cosas muy famosas y distintivas es poder hacerte un sello personalizado con las letras chinas. Miren qué buena onda todos los que venden, está buenísimo. Miren qué buena onda todas las cosas también talladas en piedra, hasta 400, de 320 a 560 yuanes, casi unos $120.
Miren todas las locuras de souvenirs increíbles que hay. Súper, súper, súper distintivo. Como ya hemos dicho el otro día, este mercado se destaca muchísimo por los souvenirs. O sea, miren qué loco. Y qué distinto. ¿Los pinta él? You tell me, what is this? White fungus. White fungus, that one? Yeah, that one. Tiene ese hongo. Eso es un hongo. ¿Puedes creer? And what else? And Bai Xiang Fu. And Pai Shan Fu. Yeah, cooking is like this. Vamos a probar. Let's try. Yeah, Good? very good. Alright. It's delicious. You can try. Woo! Muy bueno. Very good. It's very good. Very good. Nice. Very good. Oh, okay. Bye. Muy bueno. Muy, muy bueno. Thank you, my friend. Where from? France. Argentine. Argentina. Messi. Messi. Yeah. Oh, hello. Yeah. 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 Oh, hello. Football. Yes, exactly. Messi. Okay. Thank you. Miren lo que es esto. Eso es hermoso. Miren esto con los cuadros. Qué preciosura. Te sentás ahí, agarra un papel y la tijera y te hace el perfil, ¿entendés? Guau. Una de las cosas que define a Xingli es la comida. Hay muchísima comida local y tradicional. Y una son estas bolitas. This one. Yes, please. Thank you. Vamos a probarlas. ¿Qué? ¿Salado? Dulce. Son como crujientes afuera y blanditas adentro, como si fuesen buñuelos de... ¿Qué tienen? Como buñuelitos, mirá. Muy bueno. Thank you. Vamos a probar de acá. Estos que también vienen como a veces rellenos de carne. Son como unos pastries. También súper famosos. Yo voy a ir poniendo los nombres acá arriba porque como no, siempre me los acuerdo para no decir burradas, ¿ok? Pero vamos a probarlo ahora, eso sí. Es como de carne, bien crujiente afuera y como blandito por adentro con la carne. Está un poquito picante, pero muy bueno. La base de la cocina acá es la de Sichuan, o sea que para los amantes del picante, acá es un paraíso. Hay unos fideos también muy famosos que se prueban, hacen papas, mucho pastry. Acá en Chengdu, por lo menos, o este mercado de Xingli, es súper amistoso para un western, tengo que admitirlo. Hay muchísimo más, miren, allá como una ananá o algo, no sé, pareciera, pero se ve muy rico. Fruta al lado del picante, eso está loco. Orejas de cerdo, patas de cerdo, que también es muy famoso en la comida de Sichuan. Dumplings que se ven muy buenos. Muy bueno todo, muy bueno. Y ahora nos vamos del mercado para ir a buscar esas luces que ayer nos dejaron pagando. Pero les muestro un mercadito más antes, miren. Fruta confitada, miren qué delicia. Bueno, y obviamente los actos en la calle que nunca faltan. Ahora sí, estamos en nuestro próximo spot. Uno que ayer nos perdimos. Volvimos y ahora sí estas torres se las voy a mostrar así. Sí, ahora sí. Lo logramos y acá están, miren lo que son.
Bueno, gente, lo encontramos, se los mostramos. Nos quedamos una noche más solamente para poder venir a disfrutar de esto. Impresionante, increíble. 10 de 10. Bueno, y antes de irme les quiero mostrar ese edificio que se llama el Global Center, que es donde está la estación a la que tienen que venir para poder encontrar los bambús. No es cualquier mega hiper super shopping, sino que tiene uno de los récords de ser una de las superficies construidas más grandes del mundo. Esa bestia tiene 1.76 millones de metros cuadrados. Se considera el edificio independiente más grande del mundo por superficie. Se abrió en el 2013 y adentro tiene un IMAX, un cine, tiene playa propia en uno de los hoteles, una mini playa, parque acuático, hasta autos. Bueno, y antes de irnos, ¿por qué no? Un poco de info sobre los bambú, ¿no? Estos bambús se crearon más que nada para fomentar la apreciación del arte, de la naturaleza, promover el turismo cultural, revitalizar un espacio urbano. El propósito básicamente era combinar arte, naturaleza y modernidad. O sea que, nada, más que nada este es como para venir a sacarse una foto. Bueno, y algo más impresionante, pero que no llegamos ahora, son las torres gemelas del centro financiero de Chengdu. Tienen 218 metros. Sí, 10 y media en punto, cambiaron los diseños. Hasta hace un rato todavía están los diseños, se los queríamos mostrar. Son impresionantes, o sea, la torre entera de 218 metros de las dos torres hacen como una especie de, no sé, gráfico virtual y no, una locura. Y así llegamos al fin de este episodio. Espero este episodio les haya encantado. No se olviden de suscribir, de ponerle un like, de tocar la campanita y dejarnos un comentario comentándonos qué les pareció. Muchas gracias. Hasta la próxima.